Muy buenas noches, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora en esta mitad de semana, ombligo de semana, miércoles de protestas, de marchas de la oposición. Ya acabamos de ver en nuestra emisión central de Noticias Caracol cuál fue el panorama en las diferentes ciudades del país, en alrededor de 18 ciudades donde las personas salieron a marchar contra medidas y reformas del presidente Gustavo Petro. Veían ustedes entonces que alrededor de 52.000, entre 52.000 y 60.000 personas a nivel nacional. Ya vimos desde un ángulo la Plaza de Bolívar más o menos llena, desde otro ángulo que muestran los partidos de gobierno no tan llena, y precisamente eso es lo que vamos a analizar acá, porque siempre las marchas han sido el medidor de respaldo u oposición del actual gobierno. Es un medidor que el mismo presidente Gustavo Petro ha trazado para su gobierno y su carrera política, y eso vamos a entrar a analizar esta noche. Por eso me acompaña hoy un amigo de la casa, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blue Radio. Pedro, bienvenido, y cuénteme por favor de entrada su percepción de esta jornada de las marchas de las mayorías, como la denominaba la oposición. María Camila, un saludo especial a usted y a todos los que nos ven. Yo lo veo de esta manera, María Camila, es la democracia callejera, que es, digamos, como una ampliación de la democracia representativa y que permite que los ciudadanos se expresen en las calles. En una época, en el gobierno anterior del presidente Iván Duque, hubo esa expresión que se conoció como el estallido social, que sin duda pavimentó la llegada al poder de los sectores de izquierda liderados por el presidente Petro. Y esas marchas en ese momento comenzaron muy temprano. Recuerde usted que el mismo día de la victoria del presidente Duque, el candidato perdedor Gustavo Petro dijo que desde ese día iba a comenzar una serie de motivaciones callejeras para controlar y para oponerse a las medidas de Iván Duque. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Que son un grupo de personas opositoras que se toman las calles sin líder, porque en mi opinión, pues el presidente Álvaro Uribe puede ser un jefe natural, pero Álvaro Uribe no es opción real de poder en Colombia. Entonces es un grupo de gente que no está contento con el gobierno, pero que en mi opinión ese rebaño no tiene un liderazgo evidente, María Camila. Un liderazgo electoral, entiendo, ¿no, Pedro? Pues en últimas el poder es eso, pues la política, ¿para qué se hace? Pues para acceder al poder, para practicar por medio del poder hacer cosas, el que lo está ejerciendo, y la oposición pues quiere aspirar al poder. Y yo veo que aquí hay un gran rebaño, pero no hay un líder evidente que uno pueda ver que lo puede conducir a algo en el 2026, como sí lo hubo en los sectores que se opusieron al expresidente Iván Duque, María Camila. Pedro, quiero ver si su tocayo, hoy tengo el gusto de estar en sala de prensa con los Pedros amigos de la casa, Pedro Medellín, economista y también analista político, aquí muy amigo de la casa, coincide con lo que usted nos acaba de mencionar. Don Pedro, bienvenido, y por favor cuéntenos si usted coincide en que estas marchas de la oposición son una expresión sí democrática, pero un rebaño sin líder. Bienvenido, Pedro. Sí, buenas tardes, y me parece muy pertinente el análisis y el argumento que está presentando Pedro Viveros, en la medida, en primero, que eso es democracia manifestante. No hay un líder, no hay un partido, no hay una organización sindical, o no hay una organización política detrás de eso. Hay una multitud de personas que se quieren movilizar para expresar un descontento frente a un gobierno. Es la máxima expresión de las formas democráticas. No se trata solamente de un grupo de oposición o de oposición política, sino de gente que está descontenta y está expresando su descontento en las calles, que es el espacio al que el presidente Petro ha ido convocando a la gente para que salgan a defender sus reformas. Entonces, así como el presidente Petro respeta y convoca a la gente a la calle y plantea que la calle es el escenario donde deben defender su tarea de gobierno, pues en la misma calle también debería él respetar que es un espacio en donde la gente que no está de acuerdo con las reformas o no está de acuerdo con su forma de gobernar, pues expresa su descontento. Me parece que es una forma de expresión democrática, la más democrática, y en la medida en que no se trata de un proyecto donde hay una persona detrás, o un partido detrás, o una organización detrás, le da mucho más valor democrático a esa forma de expresión y de movilización.
Ya precisamente, Pedro, vamos a analizar lo dicho por el presidente Gustavo Petro, que hoy muchos precisamente no ven como un respeto a esta expresión democrática. Pero antes, Pedro Viveros, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Una expresión democrática, literal, una multitud de personas manifestando su descontento al presidente Gustavo Petro, pero sin líder o sin lo que usted decía, sin quien esté guiando el rebaño en aras de lo que produce un cambio político que son unas elecciones. Entonces, ¿en qué termina esto? Un saludo especial a Pedro Medellín, de quien tengo que decirlo públicamente. Leo sus columnas y siempre me ilustran mucho y son muy oportunas. Así que un saludo. Muchas gracias. Y por otro lado, un saludo, Pedro. Bueno, gracias. Por otro lado, simplemente decirle, María Camila, lo siguiente. Es que cuando la gente se está manifestando, sí, y el presidente, entre otras, tiene razón, porque él dice que los que se están manifestando en la calle son los que no quieren el cambio. Claro, es que no quieren el cambio de Petro, quieren otro cambio. Yo recuerdo cuando el presidente Iván Duque, a este gobierno que le gusta tanto poner el retrovisor, cuando el presidente Duque le decían que no iba a la calle. Hoy el presidente Petro dijo una frase y dijo, es que esos son los colombianos que no quieren el cambio. Y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a él se le olvidó el artículo, es su cambio. Entonces el presidente debería oír la calle, porque de pronto la gente lo que quiere es una transformación, no quiere un cambio como el que planteó el presidente, y debería oír la calle para reformular muchas de las políticas que no están siendo bien recibidas por muchos colombianos en el país, María Camila. Esa es la esencia de esa democracia callejera que se está manifestando pacíficamente, por demás, que a mí me parece bastante valioso que no tengamos, digamos, ningún tipo de desafueros en la posibilidad de lo que está haciendo la gente en las calles. Pedro, escuchemos entonces lo que dijo el presidente para que tengamos aquí, los usuarios tengan la referencia y escuchamos lo que piensa Pedro Medellín de cómo el mandatario calificó las marchas. Escuchemos. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien. Doctor Pedro Medellín, los privilegiados que no quieren el cambio, ¿cómo ve usted esa calificación que hizo el mandatario, el primer mandatario de los colombianos de la jornada de marchas? Eso tiene dos maneras de interpretarlo. Si en realidad son los privilegiados, habría que decir que hay gran cantidad de privilegiados que tiene este país, ¿no? Porque la gente que salió a marchar en Medellín o en Cali o en Bogotá, pues no es un número despreciable de personas, lo que implica que la lectura del presidente de que los privilegiados es que hay demasiada gente privilegiada en este país, y eso me parece que es interesante. El punto que me parece complicado en esto es que el presidente quiere poner o enfrentar o dividir a la población, y eso sí me parece que es muy complicado, porque el plantear que es que son unos privilegiados los que no quieren hacer la reforma o apoyar el cambio, quiere decir que es una gente que está tratando de confrontar o impedir que otros se beneficien. Y esa actitud no es una actitud positiva. El divide y reinarás es viable, pero no para un gobernante. Él es el presidente de los colombianos y no tiene por qué dividir a los colombianos entre aquellos que lo apoyan y aquellos que no lo apoyan. Él gobierna para todos. Y cuando él emite un decreto, quienes tienen que aceptarlo y que tienen que ejercerlo son todos. Somos todos los colombianos. Entonces, plantear que son unos privilegiados es una manera de despreciar, de tratar despreciativamente a la gente, pero sobre todo de generar una especie de confrontación de clase entre unos que son privilegiados y otros que no son privilegiados. Y eso no es sano y eso no es correcto y no es ético en un gobernante. Pedro Viveros, lo escucho sobre este aporte que nos acaba de hacer Pedro Medellín sobre la división que el mandatario estaría creando entre los que están con él o los que marchan en contra de él.
María Camila, yo a veces, leyendo al presidente de la República, creo que está como en una especie de campaña permanente, como si en algún momento él no hubiera parado el día que ganó las elecciones y cambió el lenguaje para tratar de convocar para que los colombianos que votaron por él y los que no votaron, pues también siguieran, digamos, un camino de su gobierno, pero convocando para que alrededor de las tesis del presidente se hiciera una transformación del país y que se permitiera que todos estuvieran de alguna manera representados en sus políticas públicas. Pero yo sinceramente, en toda la línea discursiva del gobierno del presidente Petro, no he visto en algún momento digamos, una especie de dignidad presidencial donde él presente algo por encima de la política y por encima de la tesis de seguir en una campaña permanente. Yo en eso creo que el presidente debería reflexionar, hacer un alto en el camino. A veces hay unos presidentes que se dan cuenta que hay unas reformas que no le van a pasar porque esas reformas no van a tener, digamos, la legitimidad dentro de una democracia. Si él se detuviera un poco a pensar lo que está pasando, lo que le dicen los llamados de las instituciones, la Corte Subconstitucional le ha dicho unas cosas, el Parlamento le ha dicho otra, las otras cortes también, las fiscalías, la Procuraduría, la Contraloría le está diciendo cosas en materia financiera de sus leyes. Ahí es donde uno podría ver los argumentos de un mandatario y dejar de lado lo de la campaña permanente, María Camila. Claro. Pedro Medellín, quiero preguntarle políticamente, uno cómo puede describir esa actitud de las fotos de la marcha y utilizarlas como termómetro en vez de manifestar intenciones de escuchar a esas personas, de reunirse con la derecha, con los líderes opositores y de llegar finalmente a lo que el mismo gobierno ha planteado en el tema del acuerdo nacional, incluso en lo de llegar a una ley de punto final, que dicen requieren de que todos los sectores, todas las partes se sienten y pues contribuyan con su visión. Esa actitud de siempre coger la foto y decir estaba desocupado, fueron unos pocos. ¿Qué dice esa actitud, Pedro? Me parece que es una actitud que no es propia de un gobernante con principio de sensatez y tranquilidad frente a las expresiones de oposición normales a los gobiernos. El presidente Petro ha contado con todas las ventajas del aparato democrático para su expresión como organización política. Incluso sus altos funcionarios hoy, como Gustavo Bolívar, estuvieron apoyando incluso formas violentas de expresión por la primera línea. Entonces viene este tema de señalar, de acusar, revela un poco el desespero del presidente y su escasa disposición a escuchar a la oposición, a la calle, a la gente que se está oponiendo a sus formas de ejercer el gobierno. Y en ese sentido me parece que lo que refleja es eso, una situación, una actitud desesperada, una actitud de tensión, de escasa tolerancia a la opinión contraria del otro. Normalmente los presidentes deberían estar pendientes simplemente de escuchar, oír a la calle, cuál es el argumento que están planteando y qué es lo que están diciendo, para ver el gobierno qué cosas puede rectificar, porque él tiene que gobernar para todos, para los privilegiados y los no privilegiados, para los que son ricos y para los que son pobres, para todos los sectores, para los negros, los indígenas, los que no son negros, los que no son indígenas, para todos los sectores. Él gobierna, los decretos, la vigencia de los decretos es para que todo el mundo la ejerza, la aplique. Es en ese sentido, María Camila. Sí, Pedro Viveros, un poco parándonos en los pies del presidente del actual gobierno, con siempre esa tan característica rebeldía política de Gustavo Petro, de cuestionar las instituciones, el establecimiento, ¿no será que le está siendo coherente al decir, pues yo vengo a proponer un cambio que no le gusta a muchos y pues si no les gusta lo siento porque para eso me eligieron y
los pocos privilegiados puede que pierdan sus privilegios, pero pues a mí me eligieron las bases, los de abajo, para que yo haga lo que sea necesario por este cambio. ¿Eso no tiene sentido? Pues para mí siempre Petro fue un personaje, un político rupturista. Todas las cosas que decía siempre buscaban una ruptura, una cosa diferente en la política colombiana. Lo hizo como parlamentario, lo repitió como alcalde y siempre fue muy fogoso en la presentación de sus tesis, incluso en muchas ocasiones profundo de unos grandes dilemas que tenía la sociedad. Pero cuando pasa ese discurso, que entre otras cosas a veces es maximalista y promete unas cosas que yo creo que son incumplibles, pues le toca aterrizar en la realidad y comenzar a gobernar. Esa frase de Bill Clinton que uno hace campaña en poesía, pero le toca gobernar en prosa. Es eso, yo no veo la prosa del presidente Petro trasladada a las acciones y a las, digamos, evidentes avances o transformaciones, contemplando pues que este país nunca había tenido un presidente de izquierda. Y si no lo habíamos tenido, creo que el presidente tenía que agrupar a más gente de los colombianos para que esa opción de izquierda, por primera vez llegando al poder, pues tuviera una forma de persuadir a la mayoría de los colombianos. Mire usted lo que hizo en los primeros 6 meses, pasó las leyes con unos sectores de centro izquierda y de centro que lo habían acompañado, luego de que pasaron, los votó a todos por Twitter y en una forma que yo pues no había conocido en la política nuestra como yo la percibo, y se quedó solamente con su grupo político. Y mire usted lo que pasó. Desde ese momento hasta hoy el presidente no ha podido persuadir a los colombianos de qué es su planteamiento de izquierda como gobernante. Yo siempre pensé que en esta oportunidad que le daban a la izquierda real en Colombia, pues eso iba a ser como una especie de cosa novedosa, rupturista, pero que agrupara a un sector importante de los colombianos. Y yo cada vez que oigo hablar al presidente lo veo hablándole más a su grupo, a ese 30% de colombianos que son petristas de voto duro, pero no lo veo persuadiendo al otro 70% de colombianos que también pues tienen necesidades, tienen aspiraciones, ambiciones y luchas permanentes. Eso es un poco como yo siento y veo lo que está ocurriendo con el actual gobierno, María Camila. Pedro, quiero hacerle otra pregunta para ya dejarlo ir, porque sabemos que usted tiene un compromiso aquí justo después del programa. ¿Cómo puede entender uno que en ese gobierno que usted lo menciona es la izquierda real, esa izquierda novedosa, se critique tanto una movilización, siendo el gobierno del presidente Gustavo Petro o él y sus ministros que hoy lo rodean los que más han defendido la movilización como expresión democrática y libre? Pedro Viveros es. Sí, sigo yo. Usted Pedro, que ya se nos tiene que ir, Pedro Viveros. Bueno, entonces, yo solamente para decirle lo siguiente, María Camila, es que a veces hay unas frases del presidente Petro que yo no logro entender. Estas, por ejemplo, de comenzar a demeritar la calle. A la calle hay que oírla. La calle es una realidad no solamente en Colombia, sino en el mundo. A Gabriel Boric, el presidente chileno, le hicieron una votación, perdió la constituyente y le tocó reformular su gobierno. Oyó lo que estaba pasando. Y simplemente, sin dejar sus bases de izquierda, reformuló el gobierno y ahí está gobernando, dando un ejemplo interesante de una izquierda más moderna, menos radical. Y al presidente Petro, por ejemplo, lo oye uno decir que en Colombia casi que no hay democracia o que aquí no se están dando espacios. Y a él se le olvida que el presidente de la República estuvo en un grupo al margen de la ley. Esta democracia, esta sociedad, la que él tanto critica, se sentó a negociar la paz con ellos. Esa misma sociedad le permitió al M-19 llegar con 21 constituyentes a la reforma de la Constitución del 91. Esa misma sociedad le permitió por 17 años ser senador. Esa misma sociedad democrática le permitió ser alcalde y esa misma sociedad le permitió ser presidente. Entonces yo no entiendo, después de este sucinto recuento que le he hecho, María Camila, que el presidente de la República no respete que hay unas opciones que también están deliberando abiertamente en las calles de Colombia, porque son democráticas, así como él lo exigió en su momento cuando estuvo al margen de la ley y que después cuando firmó los acuerdos, esta democracia fue tan generosa que le ha permitido llegar hasta la máxima pues, majestad de la República, que es el presidente de Colombia. Esas cosas para mí son contradictorias del presidente de la República, María Camila. Sí, actitudes que dejan preguntas. Pedro, gracias por haber estado aquí en Sala de Prensa esta noche. Qué pena que lo demoramos un poquito más de lo que le dijimos.
Un saludo especial, siempre muy grato, y un saludo especial a Pedro Medellín, un columnista al que respeto mucho. Bueno, columnista y analista con el que me quedo aquí en este diálogo tan ameno. Pedro, una pregunta. Teniendo en cuenta la apuesta y la promesa del presidente Gustavo Petro y que siempre ha sido diferente al establecimiento y a lo tradicional, ¿no puede ser o tomarse como debilidad que él escuche o acepte la manifestación? Mira, yo estoy de acuerdo en ese sentido, que se trata de una expresión de desespero y debilidad política, porque no está cumpliendo con la agenda de cambios, con la agenda de transformaciones que él mismo había propuesto. Incluso las formas de gobierno y las modalidades de gobierno con las que está trabajando son exactamente las mismas formas de corrupción, de clientelismo, de mermelada con las que han trabajado históricamente los gobiernos. Lo más triste de todo el tema para la izquierda es que la izquierda no tiene un proyecto político de gobierno, de políticas públicas de izquierda. Las políticas sociales que deberían ser la máxima expresión del proyecto de la izquierda colombiana, del primer presidente de izquierda, son las políticas más neoliberales que conoce la historia. Esto de los subsidios y las transferencias y los auxilios asistencialistas son propios de los proyectos neoliberales y de las ideas neoliberales, y no son propios de los gobiernos de izquierda. Y entonces cuando uno ve eso, pues uno encuentra que entonces el proyecto de izquierda no tiene sino el nombre, de izquierda no tiene sino la escasa tolerancia con respecto a la posibilidad de escuchar otros sectores que no comparten o sus maneras de actuar o sus tesis, y que están buscando que haya un cambio de verdad con respecto a la corrupción, que está hundido el gobierno con el tema de la corrupción en las distintas entidades gubernamentales, que no cambia con respecto al tema del uso de la mermelada y el clientelismo, y sobre todo que no cambia con la justicia social. No ha logrado imponer una agenda de justicia social en este país por física incapacidad de su equipo de gobierno. Pedro, entonces, con usted siempre, durante el tiempo que el presidente Gustavo Petro lleva de mandato, hemos analizado cómo ese paso a paso del presidente y su gobierno nos puede llevar ¿a qué? A diferentes escenarios. Quiero que hoy hagamos ese análisis sumando lo que usted nos acaba de decir. Hasta el momento no hay cambio en lo que tiene que ver con direccionarnos o dirigirnos a una justicia social. Las políticas tienen un tinte neoliberal, como el tema de los subsidios. Hay un gabinete activista, como lo califican muchos expertos como usted, más que técnico o de tecnócratas. Y hoy se critica la calle por parte del gobierno a quienes lo cuestionan. ¿A dónde nos puede llevar este mix, este sancocho, estas características que acabamos de mencionar? No hay duda que este sancocho al que nos está llevando a dos tipos de problemas. A una gran incertidumbre porque no sabemos hacia dónde vamos. La gente no sabe hacia dónde va el país, y lo otro es que vamos hacia un gran desorden institucional, una gran crisis. Lo que estamos viendo en la ausencia de los ministerios, la incapacidad de los funcionarios públicos para cumplir con su labor, las acusaciones de corrupción que penden sobre organismos tan serios, tan complejos y con un papel tan importante como el de la unidad que atiende y gestiona los riesgos y las emergencias. Muestran es una situación a lo que estamos llegando es una gran descuaje, a un gran desmantelamiento institucional del cual ni la izquierda ni la derecha ni cualquier organización ni política ni ideológica puede reivindicar como un triunfo. Es un fracaso, y es un fracaso fuerte, y es una muestra de incompetencia mucho más que de falta de proyecto político. Es de incompetencia administrativa y política. Pedro, para ya ir cerrando, descalificar la protesta o cuando la calle es ignorada por un primer mandatario, ¿eso qué puede generar? ¿Más calle o en qué puede terminar que el presidente tome esta actitud con quienes hoy se levantaron a protestar este 6 de marzo?
No, lo que genera es la apertura de nuevos espacios de oposición. Me parece que de todos modos lo importante aquí es tratar de formas de expresión y ciudadana no violenta. No hubo buses incendiados, ni violencia callejera, ni el ESMAD tuvo que intervenir, ni tampoco los derechos ciudadanos estuvieron afectados. Me parece que ahí están interviniendo, están actuando fuerzas ciudadanas que con todo la intención quieren expresar una posición política. Y ahí había gente de izquierda, de centro, altos, bajitos, gordos, flacos. Había ciudadanos, ciudadanía, que es lo importante. Más que actores políticos, eran ciudadanos expresándose en cuestionamiento a una política gubernamental, a una manera gubernamental de hacer las cosas que los colombianos hoy cuestionan seriamente. Pedro, y ya para concluir entonces con estos nuevos espacios de oposición, ¿será que de aquí al 2026 la calle se puede convertir en un factor de medición o determinante y más que todo periódico de cara al gobierno del presidente Gustavo Petro, tal y como él lo usó en gobiernos anteriores, justo el inmediatamente anterior, el del expresidente Iván Duque? No me cabe ninguna duda que la calle es una expresión de una posición política de colombianos que por fortuna, me parece, están expresando su resistencia, su oposición a la acción de gobierno que la gente no comparte. Y me parece que la calle va a ser definitiva para los distintos actores y los distintos movimientos políticos. El próximo presidente lo van a definir esos colombianos que están en la calle. Van a ser entonces fundamentales los nuevos espacios de oposición donde la calle jugará un papel fundamental de protesta contra, ¿sabe con qué término me quedo hoy? Contra el descuaje que usted calificó en el que está entrando el actual gobierno. Pedro, gracias por estos minutos, gracias por siempre atendernos y por siempre ayudarnos a aterrizar lo que pasa aquí en el país. Un abrazo. Gracias, a ustedes mil gracias. Gracias. Y con este análisis de Pedro Medellín terminamos esta emisión de Sala de Prensa. Gracias por sus comentarios, estamos leyéndolos, estamos también valorando esta sintonía que nos dan a través de YouTube, de X, de Facebook y por supuesto también de TikTok. Somos Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias 24 horas de Colombia. Feliz noche. Pour l'adoption, 780. Contre, 62. Mucho se habla de que algunos alimentos han bajado de precio, pero ¿cómo está en la práctica y cómo mercar barato? Aquí le cuento. Puede hacer una lista de lo que necesita comprar. Muchos hogares colombianos han cambiado sus hábitos y ya no compran para el mes, sino para el día o para la semana. Cotice precios y ajústese al presupuesto destinado. Esto le traerá alivio para el bolsillo. Pregunte por los alimentos que están más económicos. Por estos días, por ejemplo, la papa, la cebolla y el plátano han bajado. Las bolsas de 1.000 o 2.000 pesos también son una buena alternativa para su bolsillo. Las tiendas de barrio, los Fruver y los supermercados es donde más compran los alimentos los colombianos, o también puede ir a la plaza de mercado a comprar en mayor cantidad. So the scenario that we've set up is to have the car start remotely, drive forwards as if it was being driven out of a parking space, stop, then select reverse, and then be put back into the car parking space, all using your eye gaze on the phone.
I'm feeling really good. I'm really happy that all my effort paid off. I did the world record of freediving under ice in dynamic, which is now 140. And yeah, I'm so happy about that. La Corte Constitucional le dio luz verde a los artículos de la reforma tributaria que endurecen las sanciones para los evasores de impuestos. Aquí les cuento por qué. Estamos hablando de los artículos 69 y 70 de la reforma tributaria, con los que se busca castigar con cárcel a aquellas personas que oculten u omitan sus activos por más de 1.000 salarios mínimos. Pero ¿a qué pena se enfrentarían? Entre 4 a 9 años de cárcel. Detrás de las rejas podrían estar los evasores de impuestos que oculten u omitan esos activos. Superar los índices de evasión de impuestos y además mejorar el recaudo tributario. Ese sería el objetivo que, según la Corte Constitucional, se busca con el endurecimiento de estos delitos. ¿Sabe con qué término me quedo hoy? Contra el descuaje que usted calificó, en el que está entrando el actual gobierno. Pedro, gracias por estos minutos, gracias por siempre atendernos y por siempre ayudarnos a aterrizar lo que pasa aquí en el país. Un abrazo. Gracias, a ustedes mil gracias. Gracias. Y con este análisis de Pedro Medellín terminamos esta emisión de Sala de Prensa. Gracias por sus comentarios, estamos leyéndolos, estamos también valorando esta sintonía que nos dan a través de YouTube, de X, de Facebook y por supuesto también de TikTok. Somos Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias 24 horas de Colombia. Feliz noche.